Ya, bendición. Ahora sí creo que estamos grabando. Creo que sí. Ay, déjeme salir de la duda porque tengo la duda de si estoy grabando. Ya, estamos grabando, sí. Así que ahora sí puedo colocar el PowerPoint. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ya, vamos a avanzar entonces. Están haciendo fundamentos y los pasajes bíblicos los vimos recién, pero para que pueda quedar grabado dentro de la clase de hoy, día 3. Necesito recuerde que toda pregunta la preparamos al final para que usted pueda preguntar y podamos salir de las dudas y vamos viendo cosas que se vayan dando dentro de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve clarito? Cualquier duda, por favor, si no se ve bien. Sí, se ve bien. Ya, listo, gracias. Como siempre, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Que eso es algo fundamental que lo hemos estado repitiendo cada clase, pero es necesario entenderlo porque eso les va a llevar a ustedes el mirar siempre bajo un contexto la palabra de nuestro Señor que nos habla en todo lo que Él quiera. Por eso es necesario conocer lo que vimos la semana pasada y explicamos todo esto, que ahora no les vamos a explicar solamente los nombres, contexto cultural, histórico, lenguaje, antropología, topografía, geografía, vocabulario, hebraísmo, espiritual y etcétera, que muchas veces se da dentro de un lenguaje. Los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que vamos a analizar. ¿Y por qué vamos a analizar esto? Porque usted se va a dar cuenta que estos capítulos de estos primeros 5 de la Biblia, conocido como Pentateuco, que en hebreo se le llama Torá. Cuando decimos, la Torá, ¿qué es? Es estos primeros 5 libros, que significa instrucción, ya que se los di también la semana pasada. Génesis, que significa Bereshit, en el comienzo. Eso es lo que significa Génesis, ¿ya? En el comienzo, en hebreo es Bereshit. Éxodo significa Shemot y significa nombres. ¿Y por qué? Usted va a entender después cuando vayamos analizando los libros por libro, usted dice, por eso significa nombre. Levítico, que en hebreo es Vayikra, y llamó. Y Números, Bemidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, palabras, cosas o leyes. Mire, qué interesante, como algo anexo a lo que estamos viendo. Deuteronomio es el libro en que usted va a encontrar el resumen de los 4 primeros libros. Si usted quiere leer un resumen, lea Deuteronomio y se da cuenta que Deuteronomio está lleno de Génesis, está lleno de Éxodo, está lleno de Levítico, está lleno de números, del libro de los números. ¿Ya? Usted lo tenga ahí como un sentido importante para cuando usted quiera, por eso lo dice acá, porque es la repetición. Se le llama como el resumen, como la repetición de los 4 primeros libros. Se le llama a Deuteronomio en el significado de estudios, de Barí. Esos son los libros que vamos a ver en total. Yo sé que posiblemente nos dijimos una fecha, pero de verdad que me gustaría apurarme demasiado, pero quiero que comprendamos bien lo que el Padre nos va a enseñar. Ahora voy a anunciar. Espérenme a admitir. Bereshit, dijimos Génesis. Y vamos a ver estos 3 temas de Bereshit son lo que vamos a ver. No los voy a dar todos los que vamos a ver ahora de Génesis, de Éxodo, Levítico, pero estos 3 temas los vamos a ver. Vamos a ver un día, el uno, el otro, que vamos a ver ese tipo de enseñanza, la vida de Sara, y la tercera que es Vayera y apareció. ¿Por qué estos nombres? Yo a medida que vamos estudiando ya los libros les voy a explicar por qué estos nombres y por qué dentro del contexto hebraico se divide en 54 porciones que se le llama en hebreo parashá, que en español significa porciones de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 54 y, digámoslo,
no, ¿cómo explicarlo? Son 54 porciones, es la palabra realmente, porciones en total, considerando estos 5 libros. 54 porciones de todo. Y Shemot, Éxodo, que lo conocemos Éxodo, vamos a hablar Shemot nombres, Bo, que significa ven, y lo que es Yitro, Yetro. De Bereshit, estos 3 que les estoy mencionando, vamos a ir viendo, no les voy a hablar todo lo que, las enseñanzas que está de Bereshit o Génesis, sino que vamos a hablar solamente estas 3. Un día vamos a hablar, que ya comenzamos, si Dios así lo permite, la próxima semana comenzamos con Bereshit en el comienzo. Y vamos a ir viendo lo que es el antiguo, lo que habla ahí en Génesis, y vamos a ir canalizándolo al nuevo, porque esa es la intención, de ver por qué es necesario leer esta instrucción para comprender lo que está escrito en este Nuevo Testamento, en este Brit Hadashah, o en este pacto renovado en realidad, lo que significa, porque Dios está renovando el pacto con su pueblo, con todos nosotros. Y estas van a ser las de los 2 primeros libros de las que vamos a ver. Y es por eso que posiblemente sea una por clase, porque es necesario que se entienda bien y veamos el contexto, veamos la intención, veamos el lenguaje, veamos también el sentido espiritual, porque todo es espiritual, obviamente, y vamos a encontrar todo eso. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, que el pacto renovado, está lleno, hermanos, de este Antiguo Testamento, que nosotros muchas veces lo hemos como dejado atrás, pero nos damos cuenta que este Nuevo Testamento está lleno de este Antiguo Testamento. Y por eso hay cosas que nosotros quedamos como sin comprender muchas de ellas, no es porque no las hubiésemos leído bien, sino porque nos faltaba información. Y esa información está en estos 5 primeros libros, que vamos a entenderlo y vamos a ir, como decimos nosotros, enlazando, ajuntando, uniendo. Y se va a dar cuenta que nunca han estado separados, ha sido un solo libro, que nos faltó poder leer un paso, una parte de este libro maravilloso que es la Biblia, que es la instrucción de nuestro Padre Celestial. Ya, estos 2 que les estoy mencionando van a ser los libros que vamos a ir leyendo cronológicamente posterior al día de hoy. Quiero enseñarles que dentro de la interpretación hebrea hay 4 niveles de entendimiento o interpretación. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros entendemos a través de los estudios de la exégesis o de lo que es de todo lo que estudian grandes, valga la redundancia, estudiosos, de que enseñan todo lo que tenga que ver con la parte, pero en el hebraísmo, en el hebreo, ellos también estudian. Es por eso tan importante entender que a quienes fue escrito también estudian niveles de interpretación o niveles de entendimiento de la palabra, para que nosotros veamos que esto no es nuevo. Esto es algo que estaba y se ha estudiado durante mucho tiempo, durante muchos años. La diferencia es que nosotros ahora estamos conociendo, pero esto siempre ha sido estudiado bajo estos 4 niveles, que es lo que le quiero enseñar hoy día y enfocarme en esto, para que veamos la importancia que tiene el sentido de estos 4 niveles. La palabra hebrea o aramea, que es pardes, ¿ya? Que es PRDS. Recuerden que el hebreo no admite vocales. Recuerden que antiguamente el hebreo no admitía vocales. Luego, en la Septuaginta, los sacerdotes, ya le colocaron los nikudit, que se llaman los puntos, que eso les daba el sentido de vocal para poder leerlo, ¿ya? Para que sea entendible a aquellos que entendíamos, a lo mejor leemos un poco el hebreo, entendible lo que está diciendo. Si no, de verdad que sin puntos es difícil de leer, a no ser que alguien que sea nacido, que entiende muy bien el hebreo, va a entender lo que está diciendo sin necesidad de esos puntos que son las vocales. Cuando los masoretas inventaron la puntuación vocálica, cuyo significado parece ser el jardín o el huerto, sentido que desde ahí comienza, se usa en la hermenéutica rabínica como un acrónimo para
peshat, por eso el pardés, peshat, que significa un nivel simple. Remes, que significa pistas. Hermano, cuando usted vea, se da cuenta que la palabra está llena de esto y que va a ser necesario mirarlo bajo esa vista, porque usted le va a abrir el entendimiento a una forma mayor de ver la palabra. Y se da cuenta que muchas veces teníamos que hacer un Sherlock Holmes para estudiarla, para decir, wow, hay algo que aquí no me calzaba, pero cuando veo lo que está diciendo, a quién se lo dijo, o qué, por qué lo dijo en ese tiempo, se da cuenta de la importancia que tenía mirar estos puntos que no los veíamos anteriormente. Remes, el derash o drash, que se le llama también, que en hebreo es investigar. Usted va a encontrar la palabra, amados siervos del Señor, llenos de todo esto, porque era la forma de poder entender la palabra de nuestro Señor con entendimiento. Y la última es la sod. ¿Y qué significa? El secreto. Aquí es cuando usted no es visible la información, se lo voy a explicar ahora, o se lo voy a detallar uno por uno, pero hay algo secreto, hay algo que no sale visto, pero usted se da cuenta que el Señor quiso revelar algo más que no estaba visto ahí, pero el Señor estaba revelando algo más que está en lo secreto, en la profundidad, cuando el Señor revela esas grandes interpretaciones, esas grandes enseñanzas que proviene de Él, solamente de Él, porque al verlas no están visibles. Vamos a entender a cada una de ellas. Ay, aquí me queda un poquito arriba. Espérenme. Vamos a bajar esto hacia acá. Ya. El peshat. El primer nivel de entendimiento es peshat, que es el simple. Es cuando usted lee y lee lo que está leyendo. Peshat es el significado simple, básico, literal del texto. Es similar a lo que la hermenéutica llamamos una exégesis. Es entender la escritura en su sentido natural. Es leerla así, usando los significados acostumbrados de las palabras que se emplean. En acuerdo con la regla exegética primaria, se dice que ningún pasaje pierde su pesar. O sea, ningún pasaje bíblico pierde su significado simple. Ninguno. Usted, a todos los pasajes que usted lea, le va a encontrar su significado simple. La diferencia es que algunos podemos encontrarle lo que es más profundo, pero ninguno pierde su significado simple, literal. Aunque hay diferencias o diferentes géneros literarios, en la Biblia tenemos todo esto, o sea, no se sorprenda con lo que voy a leerle ahora, porque esto está todo en la Biblia. Alegorías, simbolismos, sinécdoque, metonimia, prosopopeya, ironía, hipérbole, hay fábula y entre otros. Todos estos lenguajes deben ser interpretados de una sana exégesis, pues muchas veces en la escritura se le da vida a cosas inanimadas. ¿Se ha dado cuenta? Eso es parte de una interpretación y si yo la leo, es como decir el Señor tiene alas. Y voy a decir, Señor, pero ¿en qué momento dice que tengo? Y ahí es cuando usted dice, acá hay algo que el Señor me está diciendo otra cosa, que me está llevando a otro entendimiento, que me está alzando la vista, para que usted no solamente lo vea como lo está viendo. Vamos a ver ejemplos de ellos también, por favor. Entender como el lenguaje figurado, dice, debemos entender esto como un lenguaje figurado, como por ejemplo Isaías 55:12. Dice, todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y usted dice, pero darán palmadas de aplauso. O sea, los árboles tienen palmas. ¿En qué momento podemos decir que los árboles tienen palmas? ¿Usted ha visto un árbol con palmas?
Yo no lo he visto. Y ahí es cuando empezamos a ver las interpretaciones, el sentido, el por qué está enfocando esto, por qué le está dando esto. Es donde es obvio que los árboles no tienen manos. Esto se conoce como prosopopeya. Los nombrecitos son bien difíciles, pero entendibles bajo el lenguaje, que es cuando se personifican las cosas inanimadas. Esto se conoce como prospopeya, que es cuando repetí eso. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, donde Elías usa la ironía cuando se expresa lo contrario de lo que se quiso decir, de tal modo que se da el sentido verdadero. Veamos Primera de Reyes 18:27, para ir viendo algunos ejemplos. Podemos ver, voy a estar buscando acá. Me gustaría dárselo ahí, pero pierdo lo que estoy leyendo ahí, sí que mejor vamos a ir leyéndolo. Primera de Reyes 18:27. Reyes 18:27. Ya, dice: alrededor del mediodía, Elías comenzó a ridiculizarlos. Griten más alto. Desde todo, Él es un Dios. ¿No es así? Quizá está meditando o está dedicando a los negocios. Quizá está dormido. Tienen que despertarlo. ¿Qué está ocupando ahí Elías? La ironía. ¿Por qué es necesario comprender? Porque si usted lo lee en el sentido literal, entonces yo voy a ocupar, porque dice Dios que Dios ocupó a Elías y Elías fue irónico con los demás. Entonces yo voy a ser irónico, por tanto voy a sacar este versículo para mí y decir, yo voy a ser irónico con los demás porque Dios ocupó a Elías en este texto. Se da cuenta que muchas veces podemos sacar un texto de contexto y muchas veces se transforma en un pretexto. Y ahí es cuando tenemos que entender por qué es el lenguaje, el por qué está llamando, por qué está diciendo en este aspecto. Y ahí vemos que ocupó la ironía dentro de esto. Al igual que Miqueas, también Primera de Reyes 22:15. Leamos Primera de Reyes, Micaías, no Miqueas, Micaías. Primera de Reyes 22:15. Vamos a leer acá. 18, 19, 21 y 22:15. Dice: cuando llegó el rey le preguntó, espérenme, déjame cambiar el lenguaje para que sea más entendible para todos. Ya, vamos a leer este que es más 22:15. Dijimos 22:15. Vamos a leer a ver, esta que está aquí, que es más entendible. Dios habla, dice: luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó, Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galat o no? Y Micaías dijo, atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar. Ver también otro ejemplo de las diferentes figuras de la retórica, y aquí no las voy a leer todas para que usted la pueda buscar posterior, la va a tener aquí, en el Salmo 17:8, que está puesto acá, el Salmo también 114, 5 y 6, Primera de Corintios 15, 55 y Jueces 14, 14. Ya. Pero aquí quedo muy bajo, ya. En las escrituras, lo primero que se debe buscar es el significado literal o peshat,
que es el sentido de la literal. A continuación también se va a mencionar de lo que se debe tener presente para poder buscar el entendimiento peshat. Ay, espérenme aquí, porque aquí tengo esto que me va a molestar. Lo tiro para arriba ahora. Ya. ¿Y cuándo se ocupa el sentido peshat? Y dijimos que en toda escritura está el sentido literal y peshat, que es el sentido literal. Pero tenemos que tener ciertas cosas importantes cuando leemos literal. Una, las creencias. Dos, las costumbres. Tres, el hebraísmo. Cuatro, la poesía hebrea. 5, raíces hebreas. 6, juego de palabras. 7, reglas gramaticales. Lenguaje figurado. Para cuando leemos este nivel de entendimiento, usted tiene que tener esas referencias para poder entender bien lo que está leyendo, para no errar en lo que estamos leyendo. O más en sentido, no errar en la interpretación que yo le puedo dar a lo que se está leyendo. Si yo veo las costumbres, voy a entender el por qué se está leyendo lo que estoy leyendo. Si puedo entender el hebraísmo, vamos a entender el sentido de lo que estamos leyendo. Y así sucesivamente con las que salen ahí como contexto dentro del peshat o simple. Espérenme, dejen sacar esto para abajo. El remés. ¿Y qué es el remés? El remés, al siguiente nivel de entendimiento, se le llama en hebreo remés, que significa pista, alusión, insinuación. Es ese significado explícito del texto. En nivel remés, los detalles en el texto a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda que la que se transmite en el peshat. Este es el nivel filosófico en donde se esconden códigos. Que interesante, porque cada una de ellas es más profunda que otra. El peshat es simple, el remés es un poco más profundo, y este nivel hace uso de la gematría, de las letras hebreas. Es un subnivel del cuarto nivel llamado Sod, que lo vamos a leer posterior. El remés es la ruta que lleva al Sod, a la profundidad misma que no está puesto, pero usted sabe lo que Dios está indicando en ese pasaje. Algo más profundo de lo que usted puede leerlo literalmente. Me gusta la palabra códigos, porque en la Biblia completa hay tantos códigos de entendimiento que cuando no la miramos de esa manera, posiblemente se nos pasen tanta información, tanta revelación, tanta palabra del Señor profética, entendimiento de cosas que usted no las vio, pero otro posiblemente las vio y las profundizó y usted dice, wow, no vi eso. ¿Dónde estaba? Es porque había algo que no miramos y esos códigos nos dan información de. Creo que la semana pasada les hablé que son cosas para que vamos entendiendo un poquito el lenguaje. Hay una palabra que se ocupa dentro de la jerga de los guardias. Y dije, y creo que se lo dije la semana pasada, 10-4, que significa, ok, entendido. Si usted pasa por el lado y escucha a un guardia decir 10-4, usted va a decir, para usted es un número o no sabemos qué es. Pero para aquel que conoce el código 10-4, significa, ok, entendido, correcto. Hay un código, hay una información que da a otra información un poco más profundo. Yo le pondría también como códigos o como esa apertura de puerta, porque usted va a abrir una puerta más profunda
que es la que está leyendo en este momento. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de remés en Génesis 1:1. Y dice que vamos a verlo en la siguiente, cuando tengamos la clase, ya que comencemos de Génesis, vamos a ver estos pasajes en un nivel de Peshat, de remés, de drash y de sod, que vamos a entenderlos ahora, pero todavía no se los explico todavía, pero vamos a verlo en 4 niveles para entender lo que es literal, lo que es un poquito más profundo de lo literal, lo que es un poquito más profundo que el remés, y vamos a ver ya a lo secreto, a lo oculto que Dios nos muestra, pero no nos está mostrando físicamente, sino que usted sabe lo que Dios está diciendo, algo más importante. ¿Y qué dice este versículo bíblico que es conocido por todos? En el comienzo de todo, Dios, Elohim, Dios creó el cielo y la tierra. Para usted lo literal, miren, yo les voy a confesar algo, pero no quiero que por favor, si a ustedes les pasó lo mismo, o ustedes como pastores, siervos del Señor, maestros, ustedes lo enseñaron de esa manera, pero yo al principio, dentro de mi crecimiento en la iglesia, al comienzo de mi comienzo, siempre me dijeron que el capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 de Génesis, yo solo tenía que saber era que Dios creó. Y nunca me dieron mayor información, era como, no te metas en eso. Del 1 al 11, Dios creó. Y yo, por ser una persona que creo que trato de siempre ser obediente, ok, Dios creó. ¿Qué hice? Cada vez que enseñaba estos pasajes o ¿qué hacía? No se preocupe de eso, Dios creó. No se preocupe por cosas más allá, no, ciérrelo en que Dios creó. Pero cuando comencé a estudiar un poquito más la escritura de una manera diferente, me di cuenta que no solamente Dios creó, había algo más profundo en que no fue enseñado, que no fue buscado. Es como que no fue indagado para poder ver hay algo mayor en eso. Y que nuestros hermanos, el pueblo de Israel, nuestro pueblo judío en sí, ellos siempre lo han visto así, porque para ellos es normal leerlo de esa manera y ver la profundidad que después vamos a encontrar con cada parte de las que vayamos estudiando. Entonces, vemos acá que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero des en cuenta algo, que usted no conoce hebreo. Yo conozco muy poco hebreo, pero no soy experto en hebreo. Pero la escritura, tenemos que ver que hay lenguajes y palabras que nos profundizan un poco más cuando usted va al lenguaje original. Es por eso que yo desde el comienzo que hemos estado viendo, que usted, siendo del país que es, yo siendo chileno, hay cosas que cuando yo leo mi versión española, yo las entiendo de acuerdo a lo que yo conozco de mi cultura, de mi ser. Pero cuando voy a buscar un poco a quiénes fue escrito y las palabras a las cuales fue escrito, me encuentro con una revelación que para mí nunca la vi. Pero cuando usted vio el lenguaje de ellos, ¡wow! ¡Wow! Se da cuenta que había tanta información que nos fue revelada por no irnos al origen de esta. Usted ve aquí montón de letras, montón de en hebreo y que posiblemente no entiendan nada. Vamos a analizarla. Pero esta letra que usted ve aquí, ¿se me nota, cierto? ¿Se nota la que estoy mostrando? Usted se da cuenta que esta letra que está ahí habla de un Aleph y un Taf, la que es conocido en griego alfa y omega.
¿Se da cuenta? Está tomando un poquito el sentido de esto, el sentido de que, wow, dice que el alfa y el omega está en la creación de los cielos y la tierra. ¿Usted cree que Yeshua creó? Sí, pero nunca vimos en el lenguaje mismo, en las palabras mismas, que estaba escrito desde el principio de esto. ¿Usted lo creía? Sí, porque fue enseñado. Sí, ¿usted lo tomó? Sí, amén. Así lo hemos creído, pero había más profundidad de la que fue mostrada, porque y en esto es, amados, en esto, yo estudié en el seminario bautista, mi esposa estudió en otro seminario, en la que para mí todo lo que me enseñaron para mí era nuevo, todo era hermoso y precioso, pero hoy día al buscar un poquito más me di cuenta que me faltó información. No es que estaba malo, sino me faltó información. Es porque cuando usted ahora conozca esto y vaya conociendo de esto, y se lo digo en el amor del Señor, usted ahora es responsable de poder siempre a la gente que usted le enseña, a la gente que usted comparta, de saber que hay algo más del Señor. Hay algo más, siempre hay algo más que el Señor tiene para mostrarnos y revelarnos y abrir, como hizo que leímos en Lucas, la primera vez que vimos, el entendimiento para que vean que Yeshua estaba en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y dice que les abrió el entendimiento para que vean que los escritos de Moisés, en los salmos, en los profetas, estaba puesto el Mesías. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Solamente leíamos el Nuevo Testamento, sí, porque el Nuevo Testamento está revelado. Pero, ¿qué pasó con todo esto que está nuestro Mesías ahí? Si era ahí estaba indicando lo que iba a suceder con lo que después se reveló en este pacto renovado. Ya, pero ahí para que usted vaya viendo algunas cosas. Entonces, en el principio Elohim, Aleph y Taf, creó los cielos y la tierra. En hebreo, la transliteración de estas palabras que leemos aquí en hebreo, dice Bereshit, que significa en el principio, en el comienzo, Bará, que Bará es creó, Elohim, et Ashamaim, Behet Aharet. Behet es cielos y Aharet tierra. Y aquí, hermanos, los cielos, imagínense, no se los voy a hablar ahora, pero para que usted vea un poquito más de lo que muchas veces leíamos. Ashamaim tiene que ver con dos cosas, que es el cielo. Shamaim habla de agua y cielos. Por eso cuando usted ve que Noé dice que se rompieron las fuentes de las aguas, es que no solamente se rompieron las fuentes de los cielos, sino que había agua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, imagínense de cómo fue la inundación. No solamente fue de arriba, sino fue a ver las bóvedas, que se los voy a hablar después, pero para que usted vea que, wow, había algo que no estaba la información completa para entender cómo sucedió. Usted y yo lo creíamos, amén, porque así fue. Y así sucedió. Pero había información que no estaba al todo para entenderlo mejor, cómo el Padre permitió salvar a Noaj junto a todos su familia. Espero que haya siendo entretenido y bueno lo que vamos hablando. Porque, como dice, estamos en el principio. La cuarta palabra, voy a bajar aquí, que aquí tengo aquí todo lo que está haciendo ya. Es la partícula Aleph y Taf, que es la que vimos recién, la cual tiene una función prepositiva dentro de la frase. ¿Hay una importancia dentro de esa frase, en esa palabra? Sí, porque obviamente que sí. Esta es una de las partículas literarias más complejas al momento de traducir el texto hebreo a otro idioma. Claro, porque, no sé si les mencioné, una palabra hebrea puede ser positiva o negativa. Puede tener 10 a 15 sinónimos que muchas veces nuestro español tiene a 5, 6 o 7. Entonces, cuando usted lo tradujo, estoy haciendo los traductores, cuando usted lo tradujo al español, usted dijo, ya, más me calza más me calza, listo, colocamos esta. Pero posiblemente esa palabra para nosotros y para el lenguaje español de todos nosotros no está diciendo lo mismo en profundidad. Pero sí es entendible, pero no en profundidad. Eso es importante
poder ver. Pero pues no tiene ninguna otra traducción posible fuera del texto hebreo, que ahí hay cosas que, que es importante entenderlo. Hay palabras que dentro del lenguaje, es como el inglés, no sé si cuántos de ustedes saben inglés, pero hay palabras que no son traducibles al español. No porque no sean pues traducir, sino porque no tienen un significado realmente lo que está diciendo de lo que está en inglés. Y los que saben inglés van a entender que no tiene una traducción exacta al español. Pero usted sabe lo que está diciendo porque entiende el contexto. Esto pasa muchas veces con las palabras también en hebreo, porque no hay una traducción exacta del español y tratamos de cuadrarla para que calce, pero se pierde el sentido tan profundo que tiene muchas veces al verla con más profundidad desde el hebreo. El complemento directo es una palabra que representa a una persona o cosa sobre la cual acción del verbo es realizada. En otras palabras, el complemento directo es el que recibe el impacto directo del verbo, sea persona o cosa. Debido a esto, es que los midrashim y los rabinos, estudiosos de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nos dicen que la explicación para esto es que en el principio lo creó Dios, pero para hacerlo se valió de la Aleph y la Taf. ¿Qué está diciendo eso? Que en el principio creó Dios y la Aleph y la Taf creó todas estas cosas. Cuando usted ve en los evangelios que Jesús es el creador del cielo y la tierra, usted dice, sí, lo cree, amén, lo cree. Pero ¿cómo lo validamos? ¿Cómo le damos sustento a lo que estamos hablando? Con estas palabras. Uy, se me rayó todo. ¿Cómo le damos sustento? Es cuando usted va entendiendo estas palabras en hebreo, este sentido de profundizar para poder buscar un poco más allá de lo que entendíamos bajo nuestro idioma. Es decir, que todas las letras del alefato es el vocabulario hebreo, ¿ya? Para que usted sepa, el alefato es el vocabulario hebreo, donde la primera de ellas es la alef. O sea, en el principio y el fin. Principio es la alef. Y la taf, adivine cuál es. La última. Hay cosas, de verdad que el Señor les va a ir revelando tantas cosas. Y se los digo en el amor del Señor, que permítase siempre que el Señor les siga revelando más. Y que no quede solamente con un sentido de lo que usted estudió a lo mejor durante tanto tiempo, tantos años, sino que siempre, Señor, revélame más, como lo que estamos haciendo hasta hoy día. Revélame más, Señor. Yo estudié y todo esto lo conozco. Revélame más, Señor, más y más, porque queremos más de ti. Y la última de ellas es la taf, es decir, la partícula prepositiva de Aleph Taf constituye una abreviatura de la Torá y del Creador dentro de su lenguaje supremo, para contarnos que hizo todas las cosas existentes, visibles e invisibles a través de las letras hebreas, que a su vez son las palabras que el Eterno lo crearon todo. O sea, ahí usted ve el poder de la magnificencia de la creación. Mire, para que usted entienda, el Aleph, la letra Aleph, que no les voy a hablar yo acerca de las letras del alefato, pero sí se los voy a mostrar un poquito, pero no se las voy a hablar de uno a uno porque de verdad tendríamos un estudio de 8 meses tranquilamente dando a comprender todo eso. Pero la Aleph en el lenguaje pictográfico significa una cabeza de buey. Es la fuerza. Es la fuerza. Y la Taf tiene la figura de una cruz. Si usted junta esas dos letras, la Aleph y la Taf, dice la fuerza de la cabeza, la fuerza del comienzo en la cruz. ¿Se da cuenta lo maravilloso? Al encontrar estas simples dos letras
Cuando usted lee alfa y omega, pero en el hebreo me está diciendo que el Aleph y la Taf es la cabeza de la cruz, es el comienzo, la fuerza de la cruz. Que usted se da cuenta que ahí está nuestra muerte de nuestro Mesías, la salvación a través de la cabeza, que es la fuerza, que es el creador de todas las cosas. Sigamos avanzando. Hoy se me rayaron ahí. ¿Ustedes ven las rayas que están ahí o yo solamente las veo yo? Ah, se ven. No sé qué sucedió con esas rayas. No las tomen en cuenta porque esas no están dentro de la enseñanza. Ya, vamos acá. En nivel remés, la partícula Aleph Tav hace alusión al Mesías, que es la palabra del Eterno, por quien fue creado todo, como se ve también en Juan, en Hebreos, y ahí no se los voy a leer ahora, pero usted los puede leer de posterior y léelo con calma. De aquí aprendemos por qué el Mesías es llamado en varias partes, en los escritos apostólicos, la palabra de Dios, la menra, también sale escrito como la menra, que tiene que ver como la figura de la palabra, o dabar, que el dabar también tiene que ver con la palabra. Es como cuando, que lo vamos a ver posterior, cuando dice, la palabra de Dios vino a mí. Y ahí usted dice, pero perdón, cuando Dios habla, dice, Dios habló. Y muchas veces los profetas dicen, oh, Dios habló a mi vida y entregó el mensaje. Pero muchas veces ocupa la palabra vino a mí. O sea, hay una figura que se presentó y le entregó la palabra, que es diferente a decir Dios habló a mi vida o Dios habló y entregó el mensaje. Son cosas que usted posiblemente los ha visto, pero a lo mejor algunos como yo no las había visto en esa forma. El logos, también conocido como logos, pues él también es llamado la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, que en hebreo diría, yo soy el Aleph y la Taf. Dice Adonai, Dios, el Señor, Elohim significa Dios, lo vimos de los ejércitos del cielo. El que es, el que era y el que está viniendo, el Shaddai. El Shaddai significa el todopoderoso. ¿Ya? El Shaddai significa todopoderoso. Voy a apurar un poquito porque no quiero atrasarme mucho con toda, y hay mucha información todavía que me queda. Es un hebraísmo, pues el Aleph, el alfa y el omega, corresponde a la primera letra del alfabeto griego, que entiende también la perspectiva hebrea, correspondiente a las letras de Aleph y la Taf. Eso ya se lo expliqué. Zacarías 12:10. Por favor, los que se vayan conectando, si pueden apagar su micrófono para que no se escuche, por favor. Si pueden desactivar los audios cuando se vayan conectando, por favor, amados siervos y siervas. Ya. Zacarías 12:10 dice ahí, de todas las letras que usted ve que están en hebreo, posiblemente, pero mire aquí, Aleph y la Taf. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahí. Aleph y la Taf. De verdad que yo creo que nos faltaría tanto tiempo, porque yo programé todo esto dije 3 meses para poder llevarlos a un sentido de que sea de bendición y sea utilizable para ustedes. Pero hay tanta información, siervos y siervas, que posiblemente nos faltarían meses para poder explicarle todo a mayor profundidad, más entendimiento, para que se pueda tener de utilidad todo lo que el Padre nos enseña. Dice, yo derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el Ruach, el espíritu de misericordia y compasión, y mirarán a mí, Aleph y a Taf, a quien traspasaron y lloraron
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pasaje vemos, pues, en negrita, dice ahí, negrita que está ahí, traducido en español, es miren a mí, sugiriéndose acá al Aleph y la Tav. Mírenme a mí, al que fue traspasado, al principio y al fin. Mírenme a mí. ¿Se da cuenta que usted cuando dice mírenme a mí? Ah, ya, mírenme a mí, dice el Señor. Pero darse cuenta que aquí está hablando acerca de la Aleph y la Tav, la expresión. Por lo tanto, usted sabe que la Aleph significa la cabeza en el sentido ya más profundo y la Tav significa el final. Entonces, mírenme a mí, la cabeza de la cruz, a la fuerza de la cruz, el que es el principal en la cruz. Que todo tiene que ver con eso. Pero me voy cambiando aquí para arriba. Ya. Seguidamente le sigue la partícula alefa que gramaticalmente se traduce como a sin embargo. Eso forma solamente parte de una explicación objetiva desde el punto de vista de la gramática, pero no espiritual del pasaje. Es decir, si tomamos todo lo que ya hemos hablado, nos debemos preguntar, ¿a quién mirarán los que traspasaron? El texto hebreo nos revela que verán al que es el Aleph y la Tav. Como dice el versículo de Apocalipsis, que es el mismo contexto de la profecía de Zacarías. Yo soy el Alfa y el Omega, el Aleph y la Tav. Dice Adonai, dice el Señor, Dios de los ejércitos del cielo, el que era, el que es y el que está viniendo, el Todopoderoso. Sigamos avanzando. Ay, esto me... He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se lo voy a leer, pero vamos a, ya se entendió un poquito lo que es esta parte, ya, para ir avanzando, porque me quedan dos todavía que avanzar para ir comprendiendo mejor. Apocalipsis 22:13, ahí usted lo puede leer con calma y ya poder comprender un poquito más de lo que estamos hablando en la primera parte. El Derash o el Drash, que es la otro nivel de interpretación. Vimos el Peshat, vimos el Remesh, ahora veamos el Derash o Drash. El siguiente nivel de entendimiento de la escritura se llama Drash. De aquí parte la palabra Midrash. No sé si usted ha escuchado que hay libros que se llaman Midrash, que estudian nuestros hermanos hebreos, y yo lo estudio porque significa escudriñar, significa el buscar, significa que hay algo información que me pueda servir para entender el pasaje. Es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Es la aplicación del texto basado en principios de exégesis establecidos a través de la tradición, tales como el Midrash, el Talmud o etcétera. Quiero explicarles algo para que usted pueda comprender. Dentro de los libros de nuestros hermanos mayores o de los pueblos judíos, hay muchos libros que son bien interesantes, pero, una vez, hermanos que estaban conociendo un poco de esto, me dijo, ¿qué libro usted me recomienda para leer? ¿Sabe qué? Lo primero, y apréndaselo, pero al revés y al derecho, al revés, para arriba y para abajo, léase los 5 primeros libros de la Biblia y apréndaselo bien. Luego, lea otros libros y todo lo demás. Porque es muy fácil, siervos y siervas del Señor, salirse de un sentido cuando no tenemos la base
no es que usted pierda al Mesías o crea, sino que de irse para otro lado que posiblemente no le ayuda, le confunda más que le ayuda a su crecimiento espiritual, de estudio y de la palabra del Señor. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué libro voy a leer? Léase los primeros 5 de la Biblia, apréndase la memoria, de atrás para adelante, y luego pregúnteme qué libro pueda leer. Porque el Midrash, yo lo leo, y de verdad que hay muchas cosas que hago así. ¡Ting! Esto me sirve porque esto tiene que ver dentro de esto, y no me saca de mi contexto. No, pum, esto sí, esto sí. El Talmud, también, que muchas veces no conocer, muchas veces, pero que eso está muy judío y eso cuestión es esotérico. No, no, es porque no conocemos muchas veces, pero el Talmud tampoco, yo lo recomiendo a leer cuando no hemos estudiado los primeros libros y hacia adelante, bien leídos. Por un sentido que, ¿qué hace el Talmud? Para que usted pueda saber. El Talmud habla de esto. Cuando se juntan dos rabinos a estudiar, ellos dicen, oye, ¿entendiste lo que dice aquí? Sí, mira, ejemplo, el sol. El sol es amarillo y es redondo. ¡Wow! Y el otro rabino dice, ¿sabes qué? Pero no solamente es amarillo y redondo. Por favor, puedan apagar el audio. Amada familia, por favorcito. En la que estábamos, no tenía mucho sentido que alguien hiciera una fogata tan grande. Era muy pequeño para hacer incendio forestal, pero muy grande para hacer una incendio fogata. Sí, que no veo quién es para poder bajarle el audio. No lo alcanzo a ver quién es. Ya. Ahí alcancé. Ya. Entonces después. ¿Qué sucede? Que viene el otro, pero tú te diste cuenta que el sol no solamente es redondo y amarillo, sino también que es calentito y es casi también como naranjo más que amarillo. Oye, tienes toda la razón. Y ahí hay un dicho que se dice en la jerga de los hermanos judíos, dice que cuando hay dos rabinos, hay tres opiniones. Porque ellos siempre buscan algo más que encontrar en la palabra. Y usted dice, pero que es cuando usted se junta. Una de las cosas que yo amo del pueblo es que ellos cuando estudian, no solamente se quedan con lo que ellos estudiaron, sino que escuchan al otro, porque de lo otro me puede servir a mí. Y de lo que yo sabía, lo junto con lo otro y armo una tercera explicación de lo que estoy leyendo. Porque hay cosas que yo vi que usted no vio. Hay cosas que usted vio que yo no vi. Y ahí es cuando dicen, cuando hay dos, hay tres interpretaciones. Es porque hacen eso. Y en el Talmud se ve que hay muchas, entre comillas, discusiones, pero oye, pero viste esto, pero viste esto otro, pero viste acá, pero viste allá. Y de repente usted dice, wow, es porque ellos, cuando leen la palabra del Señor, para ellos es una revelación constante y continua. No es lo que yo aprendí hoy y esto es lo último. No, por eso es que son fuentes inagotables. Y es cuando usted dice, wow, hay algo más. Esa expresión, espero que se la guarde en su corazón, porque ¿sabe qué? Hay algo más. Siempre hay algo más. Ya, entonces vemos que la aplicación a la misma vida misma de la manera que se desarrolla. ¿Dónde me quedé por punto? Ya. En el nivel drash de las escrituras, otra literatura o la vida misma de la manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipología u homilética del texto. Este proceso a veces envuelve eisegesis del texto, pero debe ser contrañido por medio de tener algún fundamento de sana exégesis. También, el término drash generalmente se refiere a un comentario que está edificado sobre un entendimiento drash.
siempre, como dije yo, está ahí lo que sabemos, pero le buscan algo más para escudriñar sobre lo que sabemos. Drash, nivel escudriñar, para entender un poco mejor y mayor de lo que estamos mirando. 3 importantes reglas básicas de utilizar el nivel Drash de entendimiento de las escrituras son, me tengo que apurar. Un entendimiento Drash no se puede usar para despojar un pasaje de su significado Peshat, de nivel simple. O sea, usted no puede, con una interpretación, puede despojar a la otra, porque estaría yéndose en contradicción. Y la Biblia, en contexto toda, ninguna es contradicción de una interpretación a otra. Porque usted tiene esta, que es la simple, pero sobre esta hay algo más profundo, pero no deja la simple. Y sobre esa hay algo más profundo, pero no deja de estar alineado con las dos, porque hay algo más profundo de esa. Pero no es que con esta elimino esta, porque estaría sacando el contexto de lo que hay. Por eso, como dice aquí, como lo afirma, y nuevamente aquí yo lo voy a borrar para que no se confunda ni nada, ningún pasaje pierde su peshat. Ningún pasaje pierde su simple lectura. Aunque usted le encuentre en la profundidad más profunda del pasaje, ninguna pierde su sentido simple de lectura. Es importante que las escrituras interpreten las escrituras. Es algo de verdad que muy importante eso. Porque muchas veces las escrituras a siervos del Señor nunca se contradice de un lado a otro, porque si no diríamos que Dios es mentiroso, que un lado nos dijo esto, pero aquí nos dijo otra cosa. ¿Cómo eso? Las escrituras nunca se transgiversan entre una a otra, porque una de Dios, perdón, una de dos, no una de Dios, una de dos. Uno de los escritores se equivocó al colocarla, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es algo tan importante porque la palabra del Señor se va interpretando con la misma palabra del Señor. ¿Se entiende? O sea, nunca la palabra, lo que usted lee aquí y después lee acá, pero acá me dice que no. Hay que buscarle el entendimiento porque Dios no daría algo que nos confundiera en lo que está diciendo. Aquí dice, no, ustedes pueden hacer esto. Pero después dicen, no, ustedes no pueden hacer esto. Señor, ¿qué hago? O sea, aquí dice que sí, pero acá me dice que no. Ejemplo, las escrituras de Mateo 13, del 3 al 9. Estoy un poco preocupado por la hora, porque trato de siempre ser un poco responsable con lo que me comprometo en el tiempo, de cumplirlo bien. No sé, ¿lo leemos o lo dejamos ahí para que usted pueda leer lo posterior? Yo no tengo ningún problema en ello. Por favor. ¿Sí? No siguen la lectura por mí, está bien. Ya, Igual, pastor. ya, Igual. ya. Igual por mí. Amén. Gracias. Gracias. Me quedo un poco más tranquilo a ver seguir leyendo y poder darle la explicación. Por ejemplo, Mateo 13, del 3 al 9. Vamos a buscarla. Que es la parábola de la semilla de mostaza. De la semilla, perdón. Vamos a buscar, dijimos Mateo 13, Mateo 13. Mateo 13, del 3 al 9. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó, y usted lo conoce, ¿cierto? En buena tierra, en pedregales, bla, 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 bla. Pero no se lo voy a leer, pero usted ya sabe cuál es el pasaje en sí y lo que significa. Entonces, vamos a ver acá.
uno no necesita especular acerca de lo que significan los elementos de esta parábola, porque el texto procede del 18 a 23 a definir los significados de los elementos primarios de esta parábola, que significa que el Mesías mismo lo explica posterior. O sea, no deja a una alusión, sino que la explica en el 18:23, dice, la parábola del sembrador explicada. Que usted lo tiene en su Biblia, dice, ahora el Mesías, ¿qué hace con ello? Lo explica. Por lo tanto, no queda una especulación en cuanto de que, ¿qué sería esa semilla? Más, ¿qué viene el Señor? Nuestro Mesías lo explica paso por paso de lo que significa. Para avanzar un poquito dentro de eso, ya, permítame. Los componentes primarios de una alegoría representan realidades específicas. Debemos limitarnos a estos componentes primarios para entender el texto. Una de las cosas que yo nunca la vi antes y después puse a verla es que cuando usted lee el Nuevo Testamento está muy ligado a lo que es el sentido agrícola. Usted se da cuenta que las mismas fiestas son agrícolas. Los mensajes son agrícolas. El que se echa, el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. El que va con su arado, agrícola. Hay que entender algo agrícola para entender los mensajes muchas veces. Porque el contexto era un pueblo agrícola que está destinado al sentido de mirar la agricultura como parte de un contorno y de un contexto histórico. No solamente por saber que son agrícolas, sino porque ellos manejaban esa área. Por eso la semilla, la de mostaza, la semilla de mostaza, la semilla del sembrador, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, el que la vid, y son parábolas y son entendimientos de agrícola. Y usted va a entender cuando usted ve. ¿Quién conoce una semilla de mostaza? Si alguno de ustedes la han visto, es una milimétrica semilla, pero que da una gran, no sé si decirle árbol o como decirle el girasol, la mostaza. De una semilla milimétrica da un tremendo resultado. Entonces, cuando usted va entendiendo, va a comprender lo que significa. Los componentes primarios acerca para entender también lo que significa en el texto. Algunos ejemplos de entendimiento de Drash, y vamos a ver solamente uno para poder avanzar con la otra, amados. Mateo 2, 14, 15. Leamos esa que es también más cortita. Mateo 2. 14 y 15. Dice, José se levantó, tomó un niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel, si usted veis Oseas 11:1, se da cuenta que esto tiene que ver con una palabra profética de cumplimiento. O sea, significa que aquí le mencionó el pasaje donde estaba escrito. Pero hay muchos pasajes en la que usted, si no va a poder entender el contexto, se da cuenta que posiblemente es una palabra nueva para usted. Pero cuando usted mira el contexto, se da cuenta que es una palabra que estaba dicha, que en ese preciso instante se estaba cumpliendo. A diferencia de esta, dice, el Señor había dicho por medio del profeta. Entonces, ¿qué usted hace? ¿Qué hace usted? Es que va, busca en qué profeta habló, en qué, dónde lo escribió y cuándo lo escribió. Vamos a buscar Oseas 11:1.
¿Y qué dice Oseas 11:1? Dios ama a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo. Lo llamé de Egipto. Entonces, vemos que su entendimiento Peshat, el hijo, es Israel. Cuando Israel era un niño, yo lo amaba y de Misraín o de Egipto llamé a mi hijo. Este es un uso de entendimiento drash del texto que metafóricamente igual al Mesías con Israel. Mateo no quiere decir que Oseas 11:1 tenía que cumplirse, pues en su nivel, Peshat habla no de un evento futuro, sino de uno que pasó en Éxodo de Egipto. Y aquí mire qué interesante, porque aquí le mezcla a otro pasaje, que no se los voy a leer acá, pero pasaje de Egipto, cuando usted ve que Israel sale de Egipto. Por lo tanto, de Egipto llamé a mi hijo, y vemos que acá Israel era mi niño, yo le amaba, era mi hijo, y lo llamé de Egipto. Está hablando de Éxodo. Pero vemos que en Mateo está diciendo que para que se cumpla la palabra que fue escrita, de Egipto llamé a mi hijo. Peshat habla no de un evento futuro, sino de uno que ya pasó en Éxodo de Egipto. Mateo aplica el texto a los acontecimientos que ocurrieron en los días del Mesías. Espérenme, déjenme acá. ¿Se entiende? Desen cuenta que aquí mezcla tres pasajes bíblicos en que si usted no ha visto lo que dice Éxodo, se da cuenta que posiblemente se cumplió en el Mesías. Sí, pero estaba aconteciendo desde antes el cumplimiento o lo que estaba diciendo. Y ahí es cuando se da cuenta que la palabra siempre hay un contexto, un buscar más allá, porque viene relacionado con algo. Es como esas juntas que uno hace que unen los pasajes bíblicos para comprender bien lo que estaba diciendo el escritor. Un segundo entendimiento de nivel drash, Mateo 2:16, acerca del libro del profeta Jeremías 31:15, en el cual Mateo compara la similitud de acontecimientos, la matanza de los niños que Herodes llevó a cabo y la situación que vivió el pueblo Israel a manos del rey Nabucodonosor. Otro entendimiento drash, que se da cuenta que tiene un contexto, que tiene una situación más que literal, más que ahí, sino que tiene algo que viene de atrás para complementar lo que usted está leyendo en ese momento. Y este es el último nivel, Sod. El último nivel de entendimiento de las escrituras es llamado Sod, que significa lo oculto, eso secreto que está ahí. Este entendimiento son aplicaciones profundas, místicas, secretas de un texto. O sea, usted, la misticidad, no está hablando de cosas esotéricas, sino de la misticidad, de esa cosa que, wow, que no se ve, pero está ahí. Secreta de un texto. Es una revelación, iluminación que da el espíritu a nuestro espíritu. Así como dice en 1 Corintios 2:14. Este nivel se hace uso de lo que es la profundidad hebrea. Y aquí, en este pasaje, vemos que, no los voy a leer ahora, pero usted lo puede leer posterior. Dijimos, voy a devolver un poquito. Que nivel Sod, para que usted pueda quedar entendido en esto, es eso profundo, es ese secreto en el texto, que cuando usted lo lee, no está, cuando usted lo trata de entender, no está, sino que viene una revelación mayor, que es más profunda, es llamada Sod, cuando eso que es oculto está, es oculto que está. Es cuando Dios nos permite poder entender mayor y mejor las cosas. Ese es el último. Y aquí cierro con esto nomás, pero para tomar en cuenta, aquí les voy a dar un poquito para que usted tenga esto como referencia. La Aleph es un número también, ¿ya? Para que usted vea que las letras, el alefato hebreo, también son números.
Pero eso se habla muchas veces de gematría, que tiene que ver con la numeración que tienen las letras por cuando se habla. Y también tienen revelaciones preciosas, pero entendiendo siempre la palabra en profundidad y no yéndose a cosas que posiblemente no sean tan puestas delante del Señor, sino que sean, a todos ustedes le puede encontrar un significado, claro que sí, pero tiene que ver con un sentido de sustento a lo que estamos hablando, sustento a lo que el Señor está revelando. Ya para que usted lo tenga también en ese sentido, que el alefato, las letras, tienen su numerología, que también nos hablan de cosas importantes que no las vamos a ver ahora en este momento. Ya. Y esto va a ser para la siguiente semana, pero para que usted se vaya preparando, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Que es porción, dijimos, para significa porción de Bereshit. Génesis 1:1 al 6 al 8. Aliyás. ¿Qué significa aliyá? Es subir. Ya, cuando uno habla de aliyá en la Biblia, o nuestros hermanos judíos, hebreos, hablan de aliyá, es subir. Es maravilloso porque nos da un sentido de que cuando usted lee la Torá, la palabra, la Biblia completa, usted está subiendo de nivel, está subiendo a algo más, porque hay algo más que aprender. Y aquí están las divisiones que se van dando en cada porción de las que se va leyendo semana por semana en lo que es la lectura. ¿Ya? Y también se habla acerca de la Haftará, que significa las aplicaciones de los profetas, la Haftará. Y también se dan los versículos, obviamente, de lo que es el Nuevo Testamento, el pacto renovado. También se da en eso porque uno va uniendo todas las cosas. Y creo que estamos listos. Y como final, nomás solamente para que usted vea, la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio, Bereshit, es una palabra compuesta por dos palabras. Be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Y Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia o inicio o principal, lo mejor. Entonces, cuando usted dice, según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh. ¿Qué significa Rosh? Principal, cabeza, parte superior, jefe, gobernante. Entonces, cuando usted lee Génesis, está diciendo en el principio, en el dentro de, o por medio de, el principal, se crearon todas las cosas. Entonces, usted no está leyendo solamente Génesis, sino que le está dando la profundidad de lo que significa la palabra en sí. Y este es el fin de la PowerPoint. Espero que haya sido de bendición esta que tenía bastante información para comenzar a poder ver las primeras partes. Y era importante darles esto para que usted, cuando vamos viendo las primeras partes, se da cuenta que tiene algo más de lo que hemos leído al principio. Y ahí es cuando usted dice, ya, ¿estamos leyendo literal? O no, parece que estamos dando un remesh. O no, yo creo buscar el sod, algo más profundo de esto, pero sin perder lo literal. Porque ahí está, no se quitan la una a la otra, sino que se va yendo a algo más por sobre ella. Por eso aliyá, cuando dice aliyá, usted está subiendo a un nivel más, a algo más que el Señor les da. Ya, familia, espero que les haya servido de bendición y, como siempre, quiero dejar unos minutos de preguntas o qué les pareció dentro de esto, porque solamente estamos en la introducción a lo que vamos a comenzar a ver. Por favor, micrófonos abiertos. Ahora sí, abre el micrófono. Sin vergüenza, por favor. Denle nomás. Pregunten, o si anotaron una pregunta o algo, por favor. Para eso estamos. Si no tengo la respuesta, de verdad que se las busco. Amén. Cierto.
Bueno, a mí realmente me parece de mucho, mucho interés, me parece, vaya, como de mucho, de poner mucho cuidado, mucha atención. Y es verdad, al principio cuando uno está, bueno, realmente es eso, ¿verdad? Cuando uno lee con literalidad las escrituras, ve que de poco, cuando vuelve uno a ver el mismo pasaje, ya tiene un significado distinto y lo vuelves a ver y tienes otro entendimiento. Pero finalmente, bueno, tenía un nombre que desconocíamos, ¿verdad? Que es los niveles de entendimiento que se van desarrollando a través de ver la misma lectura. Entonces, bueno, ahora como ya sabemos que tiene un nombre, ya buscaremos de poco en poco, ¿verdad? Ese mayor entendimiento de parte del Señor, pues definitivamente para, no solo para el enriquecimiento propio de la vida espiritual de uno, ¿verdad? Sino en el compartir con otros y que puedan llegar también a ese entendimiento renovado de todo lo que está realmente puesto en las escrituras. Y como usted decía, la importancia de poder verdaderamente valorar los primeros 5 libros, ¿verdad? Para poder tener un entendimiento mejor de los demás. Entonces, bueno, realmente muy, 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 diría yo, muy exquisito todo lo que nos planteó en esta tarde. Así que muchas bendiciones y que su esposa se mejore. Saludos para ella. Amén. Gracias, gracias. Le voy a dar sus cariños para que se levante mi esposita de ese dolor que la estaba pesando. Ya, amén. Gracias, sierva del Señor. ¿Alguien más? Pastor Eric, qué Sí. pena con usted no puede poner la cámara. No, no quiero incomodar con eso, pero puedo hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón. Sí, sí. Ok. Bueno, primeramente, verdad, muy agradecida porque estamos en unos tiempos tremendamente y yo, am, verdad que valoro muchísimo, aunque no es, esto es un gran principio, ¿no? Un gran principio de tantas cosas que yo digo, pero sí despierta mucho el hambre en mí, yo sé los que estamos acá también, es muy importante. Y mire que mañana precisamente voy a hacer como una transmisión y algo que yo tengo en mi corazón, en mi espíritu, fue algo que usted comentó, algo fue sobre Lucas, donde decía que los ojos se le abrieron, se le abrió el entendimiento. Y dije, ¡guau! Eso es lo que yo voy a decir mañana, porque, pero yo como le alcancé a escuchar, pero no sé dónde puso esa explicación, porque es tan importante, porque hablaba usted de códigos y yo tenía pensado, oh, ¿será que los ojos fueron abiertos, los ojos del entendimiento, como y es lo que está pasando ahora, que estamos entendiendo, ¿no? Entonces, esto es tan valioso, mire, esa palabra, esto es tan, no, esto es demasiado, Dios mío, es demasiado, muchísimo. De verdad que yo le bendigo a usted y a su esposa para atender este llamado y bueno, no sé si yo pueda compartir el link a otras personas, incluso que, pues, como a mi hijo que él quiere aprender, como todo esto es mi pregunta. Y bueno, y muchas gracias por todo y bueno, que el Padre nos permita a todos seguir avanzando porque no podemos retroceder porque esto es lo que viene y esto es lo que se va a establecer y esto o lo aprendemos ahora o lo aprendemos después en el establecimiento del reino del Mesías. Entonces, por eso es que ahora hay que hacerlo para de pronto más, bueno, para estar más claro, como usted dice, no que me enseñen, sino, no, esperen. Yo, ok, gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, sierva del Señor. Cuando comenzamos con los estudios, mi intención era, obviamente, poder ser de ayuda a los que también van a ser maestros dentro del chat de maestros y también a todo aquel que quiera aprender. Ningún problema. El poder ser útil para nosotros es una bendición. Y yo les comento algo, que lo que hoy día estamos haciendo nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo. La diferencia es que ahora el Señor
nos hizo cumplir una profecía que me entregaron hace 4 años atrás. Por eso yo los tiempos, siempre con mi esposa hemos sido de tiempos, pero nunca acelerando los tiempos, porque también sé lo que el Padre nos ha permitido. Y este profeta amigo en que me entregó una tremenda palabra del Señor, que apenas lo conocía y pude conocerlo, una de las cosas que me dijo, dentro de todas, me dijo, no calles lo que Dios te ha entregado, porque hace de mucha utilidad para muchos. Y que va a enseñar, a ser parte. Y de verdad que nosotros seguimos aprendiendo. Nunca en nuestro corazón, y ustedes se lo digo con mucha humildad y con mucho amor también, con mi esposa nunca nos paramos bajo algo que creemos saberlo todo. Porque desde ese momento usted pierde todo. Porque cuando usted se da cuenta que usted no sabemos nada y cada día podemos aprender más. Y no es que nos paremos bajo el sentido de que yo soy, no, en el sentido de que cuando usted se presenta delante de la palabra del Señor, dice, Señor, revélame más. Dice, wow, Señor, gracias porque hay más de lo que yo creía entender. Cuando usted dice, no, ya lo leí, ya lo comprendí, lo siento, perdió gran parte de la enseñanza de la que Dios quería hablar. Es por eso que nosotros seguimos aprendiendo y tenemos nuestro maestro también que nos enseña y nos lleva siempre a algo más. Y digo, wow, ese no lo había visto y, wow, y lo tomo porque es para mí también. Y seguimos retroalimentando nuestras vidas porque eso tiene que ser constante y continuamente para no perder el sentido de que muchas veces uno dice, no, si ya lo sé, no, si esto está y eso, ya lo manejo bien. De verdad que pierde de gran importancia. Se lo digo con mucha humildad en ese aspecto también. Entonces, yo me alegro de poder cumplir ese propósito. Gracias. Amén. Sí, abierto a cualquiera. No hay problema. ¿Alguien más? No quiero hablar yo, sí que quiero hablar con ustedes, por favor, para que también dele nomás. Okay. Amén. Pastor, Sí, yo tengo una pregunta, pero acerca de lo que nos ha compartido ahora, pues también como dice la hermana, vea que el Padre nos quiere llevar a otro entendimiento. Pero hoy fuertemente he quedado inquieta por una palabra que escuché y quiero que me ayude, porque dice en Romanos 10 acerca de la ley. Y como usted dice que hay que leer, ¿verdad? Y escudriñar todo lo que es los 5 libros. Pero cuando leemos los 5 libros también nos lleva al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, sí. allí en el capítulo 10 dice, porque en el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces lo que yo quiero es saber por lo que escuchaba, porque como que había una controversia ahí en las conversaciones que estaba escuchando, donde ya la ley fue abolida, porque Cristo ya la abolió y ahora ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y entonces sí que hablaba acerca de la justicia, ¿verdad? Porque el fin de la ley, dice, es Cristo. Entonces, me quedé así meditando, ¿verdad? Porque
Me acordé que también Pablo decía de que la palabra no era para contender. Exacto. Yo les Y voy a hacer entonces una Pablo, pregunta. ¿de qué ley era la que Pablo nos estaba hablando? Eso es súper importante entender. Porque al principio dijimos que la palabra ley significa instrucción. Cuando está escrito ley, usted lo ve, en el original dice instrucción. Entonces, si yo lo leyera en el español, este pasaje de Pablo, diría, si por favor decir, ¿dónde está el pasaje? El versículo 3, porque la ley llega al término, porque la instrucción llega al término del Mesías. Ahora, si el Mesías escribió la Escritura, porque creemos que Él es el Señor, ¿cierto? Y vimos que el principio de toda creación, y Él creó todas las cosas, estaría un poco, y yo le voy a explicar por qué, estaría un poco cambiando su lenguaje, porque primeramente ocupó una instrucción para guiar y después la abolió porque llegó Él. Pero dice la Escritura que si me amáis, miren, lo voy a llevar a otra base, si me amáis, guardar mi mandamiento. Ya, nos metemos en otra cosa, porque cuando usted habla de ley en la antigüedad, y le voy a dar con un ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Mesías, habían unos, no me acuerdo si eran fariseos en ese momento, y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan ese pasaje? Y el Mesías le dice, porque no contamina lo que entra, sino lo que sale de adentro. Cuando usted mira eso, se da cuenta que el Mesías no abolió nada de lo que estaba escrito, sino que le dio al sentido de la ley muerta. Cuando hablamos de ley, no hablamos de la instrucción de que hablaba el Señor, sino de la instrucción que muchas veces se daba sobre eso. ¿Ya? Que tiene que ver con leyes paralelas, pero no la ley de Dios. Y voy a dar la palabra nuevamente, la instrucción de Dios. Porque el Mesías dice que Él no vino a abolir, sino vino a cumplir, ¿cierto? Y ahí tiene que ver con los mandamientos, con la instrucción, con todo lo demás. Porque si Él dejara de cumplir una, no hubiese sido el Mesías. Era súper importante que Él cumpliera cada una de las escrituras. Porque si Él dejaba de cumplir una, no hubiese sido nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Entonces, habían leyes diferentes, que las leyes que entregaban eran muchas veces, exacto, que muchas veces se daban en el sentido del contexto, pero no tenía que ver con la ley de Dios. No tenía que ver con la instrucción de Dios. Miren, otra cosa que les voy a hablar acerca de eso, que es importante, yo creo que ustedes en ese aspecto salgan sus dudas, porque miren, yo siempre le digo a los hermanos, usted puede buscar en Google y se encuentra con muchas cosas. Así como usted hablan de positivamente, así como negativamente. Pero cuando usted se pueda sentar bajo algo, es cuando usted busca en la palabra, y dijimos que la palabra no se puede contradecir. Por lo tanto, usted busca del principio del libro hasta el final del libro, tendría que decir lo mismo. Lo mismo. David decía, ¿cuánto amo tu ley? Espérame. O sea, David decía, ¿cuánto amo tu ley? O sea, él amaba algo que iba a abolir el Señor. Y ahí entendemos porque decía, ¿cuánto amo tu instrucción? ¿Cuánto amo tu carácter? ¿Cuánto amo tu amor? Y ahí vemos en Romanos capítulo 12 que Dios al que ama, castiga, porque ha tomado como hijo. O sea, la corrección de Dios tiene que ver con un sentido de que cuando usted habla o hablamos de ley,
para mí es como opresión, ¿sí o no? Cuando yo hablo de ley, hablo de opresión, es como sentido de que, no, la ley dice esto, la ley es como opresión, como el sentido de que me siento prisionado o preso en algo. Pero cuando usted habla de instrucción, usted dice, wow, es diferente el sentido que usted le da al carácter bíblico. Usted lee toda la instrucción de Dios y dice, para mí es instrucción, claro que sí. Hay cosas que no tenemos que cumplir hoy día, claro que sí, porque no es para nosotros. Hay mandamientos que no tienen que ver con los hombres, tienen que ver con mujeres. Hay mandamientos que tienen que ver con los levitas y no con la gente de afuera, con los sacerdotes y no con los de afuera. Entonces había muchos que si usted entiende la instrucción para quien fue dado, va a decir, wow, esto es para mí y esto no es para mí, no lo puedo cumplir porque no soy yo eso. No está indicado para mí. Y ahí cuando te dice el contexto. ¿A quién fue escrito esto? ¿Para quién fue escrito? Mire, Pedro ocupa mucho esta palabra en los libros de Pedro. Dice, a los esparcidos. Está hablando de gente que él no conocía o gente que está hablando de su mismo linaje, pero están esparcidos. Lenguaje. En el sentido de que a quién le está diciendo este mensaje Pedro. A gente que no tenía que ver con lo que ellos conocían o a gente que tenía que ver con que ellos conocían lo que estaban diciendo. Voy a expresar de otra manera para que se entienda. Si yo le hablo la costumbre de acá de Chile, 18 de septiembre se celebra el aniversario de nuestra patria. Si usted no conoce Chile, posiblemente no va a entender lo que le estoy diciendo. Pero si usted aquí hay como 2 o 3 chilenos, van a decir, los esparcidos, amén, sí celebramos nuestra libertad como patria, celebramos porque se dio y lo que sucedió con Riquelme y con todo lo demás. Wow, entiende lo que está diciendo porque estamos los esparcidos. Hay un lenguaje que me va a entender. A los que no conocen no me va a entender, pero sí a los que me conocen van a entender porque estoy hablando de mi Chile. Se va a entender mi lenguaje. Y es por eso que cada pasaje se debe mirar de acuerdo contexto, a quién fue escrito, a dónde fue los años que fue escrito. Porque mire, yo les voy a comentar algo. ¿Usted sabe cuándo fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Sabe alguno cuándo fue escrito el Nuevo Testamento? Creo que fueron 60 años después de la muerte del Señor Jesús. 60 años después de la muerte del Señor Jesús. Entonces, perdóneme, ¿de qué habló Pablo del Evangelio? Juan del Evangelio. Si no estaba escrito esos libros. ¿De dónde sacó la información? De lo que estaba escrito. De lo que habló Moisés, de lo que hablaron los profetas, de lo que habló Salmos, de lo que hablaba. Y ahí usted dice, wow, la información fue sacada de esta información que estaba escrita. Y de ahí sacaron la información para evangelizar, para entregar las buenas nuevas, que se llama Besorá, para entregar la dirección de lo que el Padre estaba haciendo y quería hacer con su pueblo. Y después fue escrito el Nuevo Testamento, que ahí decían, wow, fue escrita en Pablo. Pablo escribió, Juan escribió y todos los demás escribieron. Pero ellos no tenían, cuando el Evangelio del Señor dice, no estaba escrito Juan como para decir, no, yo en Juan escribí. No estaba escrito. Entonces, vemos, hay cosas que tienen que ver con el contexto, que uno va diciendo, wow, hay información que no sabíamos, que Pablo sacó, que habló, y de dónde la sacó, cuál fue el mensaje que entregó, de dónde sacó ese mensaje precioso y revelador que es lo que está diciendo. Entonces, ahí es cuando tenemos que siempre mirar contexto. Para no, miren, nosotros llevamos 12 años estudiando esto y siempre vienen las mismas preguntas porque uno entiende, y ¿sabe por qué?
es necesario que también tenga esas preguntas, porque uno también queda con la tranquilidad de saber que no estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios, o que no me están llevando para otro lado, que no tenga que ver con nuestro Mesías, con nuestro Señor. Y es necesario, y lo agradezco por eso. Siempre, cuando yo como bautista tenía 30 y tantos años del Evangelio, enseñaba a los mayores, enseñaba al culto a los hermanos, estudioso de estudioso, y cuando me tuve que meter a entender un poco más, me di cuenta que me faltaba información. Si es nada más que supe, dije, wow, me falta información. Había algo que no se vio, no se pudo ver ni experimentar para eso. Me faltaba información. Y ahí es cuando el Señor me explotó mi cabeza. Señor, enséñame más, quiero conocerte más, quiero aprender más para no fallarte a ti, porque lo que no quiero hacer no es fallarle a Él como mi Señor y Salvador. Lo que más deseo es eso. Por lo tanto, no quiero tampoco irme a un lugar que diga, Señor, me estoy alejando de ti. No, no, no. Me tiene que hablar de ti, por ti y para ti. Porque por ti fueron creadas todas las cosas, hoy y por la eternidad. Entonces, todo eso vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Lenguaje, texto, contexto, hebraísmos y todo lo que tenga que ver con lo que fue escrito y para quién fue escrito. Es por eso tan importante, amada sierva del Señor y siervos, que nos levantemos siempre en el sentido, hay una información que tengo que buscar sobre esto para entenderlo mejor y comprender lo que me está diciendo acá. Porque si dice esto, ¿por qué me dice acá esto? ¿O por qué me dice esto otro acá? ¿Y por qué? Entonces, la palabra se interpreta a sí mismo. Mire, una vez puse este ejemplo. Voy a parafrasear una historia para que usted se entienda de esto. Dice el Señor que Pedro le pegó a Juan. Hermanos, dice el Señor que Pedro le pegó a Juan, por lo tanto yo le puedo pegar a mi hermano porque dice el Señor que Pedro le pegó a Juan. Dice bíblica, aquí usted lo lee, dice bíblicamente. Wow, cuando usted lee hacia arriba, hacia abajo, vamos a entender. ¿Qué dicen? Estaban jugando a la pelota Pedro y Juan, y en un momento Pedro le pegó a Juan. Posterior a ello se dio cuenta y le pidió perdón porque fue por casualidad. Había una explicación de por qué Pedro le pegó a Juan. Fue casualidad y le pidió perdón porque fue sin mala intención. Y ahí es cuando usted dice, wow, hay un sentido de lo que vamos leyendo. No solamente el versículo que está aquí para usted sacarlo, a lo mejor yo con este voy a tener y voy a ir para todos lados. Porque puede que el contexto de lo que está diciendo me está enfocando a otra cosa, otro punto, o otra intención del pasaje. Y ahí es cuando yo debo tratar de poder siempre buscar más. Y es lo que queremos hacer. Siempre buscar más no me debe dejar confuso, sino más claro cada día de lo que vayamos leyendo. Gracias, sierva Rosita, por ello, porque es importante que nosotros tengamos esos celos. Y yo los tuve durante mucho tiempo. Y cuando dije, Señor, enséñame, tuve que abrir este seso que está aquí, abrirlo y decir, Señor, enséñame. Porque hay mucha información que fue enseñado que no estaba mala, sino me faltaba información. Y fui complementando. Wow, ahora entiendo por esto, ahora entiendo esto otro, ahora entiendo por qué dijo esto. Ahí me calza justo esa información que yo lo creía tal cual, pero me faltaba información para entenderla mejor. Ahí está lo que me faltaba. Nada más que eso. Amén. De saber eso, familia, amada sierva, que nos falta información para comprender bien lo que vamos a ir leyendo cada vez. Si se dan cuenta, las 4 niveles de interpretación nos lleva a algo más, ¿cierto? Y si yo les llevé solamente Génesis y vimos que está el Aleph y el Taf, y se dieron cuenta cuando ustedes leían Génesis, nunca vieron que había un principio y un fin y lo que significaba un Aleph y una Taf. La cabeza del que lo creó todo estaba puesto en la cruz. Usted puede darle el sentido de lo que significa cada sinónimo de ella.
¡wow! Se da cuenta que hay información que nos faltaba para comprender algo más allá de la que estaba ahí. Y ahí es cuando tenemos que decir, Señor, enséñame más, llévame más, sin perder lo que tenemos como base en nuestras vidas, que en Mesías, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro Justificador, en nuestro... Póngale todos los títulos que queda, porque así es. Nunca va a dejar de ser eso para nosotros, porque así es. La Torá, la palabra, la información, la instrucción nos enseña eso. ¿Alguien más? Por favor, pregunten, ningún problema. Si la idea es que podamos salir también de nuestras dudas y podamos ir conociendo más. Y como les dije recién, si algo no lo sé, lo averiguamos, con tal de dar una explicación más contextual a lo que podamos decir. ¿Alguien más? Siervas, siervos del Señor, por favor, siempre tengan el sentido de que estamos para aprender. Y esa es la intención. Vamos a ir aprendiendo. Y lo que usted sabía y conocía, pregúntelo para que podamos ir sacándolo y viéndolo también a qué más podemos sacar de eso para entenderlo mejor de lo que fue puesto en nuestras vidas. Nada más que eso. Sí, si no hay nada más, agradezco. Sí, voy a pasar la presentación y el video que en este momento se está grabando. Voy a parar el video ya, para que se tenga hasta ahí, que ahí está ahí, bueno. Gracias, familia, para los que van a estudiar después, posterior a esto. Bendiciones, vamos a parar aquí el videito.